Hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra sesión de miércoles en nuestra semana 2, módulo 4, textos y visiones del mundo. Vamos a continuar aquí con la literatura y su relación con la sociedad. En la literatura, decíamos, encontramos... A ver, unos segunditos, por favor. Encontramos las visiones, las visiones, las experiencias, las vivencias, los pensamientos de los autores en alguna época determinada, ¿sí? Entonces, se explican los comportamientos y los cambios sociales, por lo que la literatura pues es considerada como una fuente de sabiduría, una fuente de conocimiento. Los movimientos literarios se definen de acuerdo con el estado de la sociedad en el momento de su producción. Definitivamente, ya decíamos, estos movimientos son una representación de los acontecimientos vividos, ¿sí? Una muestra de rebeldía, de rechazo o de propuesta para una nueva forma de pensar, de vivir, ¿sí? Entonces, definitivamente para comprender un texto es necesario considerar lo que ocurría cuando fue escrito, lo que estuvimos analizando en la semana 1, ¿verdad? En estos elementos de análisis de un texto literario. Dentro de estos elementos de análisis, pues está el contexto de la obra y el contexto del autor. Necesitamos saber qué sucedía en ese momento cuando la obra fue creada y qué todo lo que se pueda acerca del autor para poder entender lo que está hablando. Es contexto, ¿verdad? Es como cuando a veces nos cuentan algo y nos detenemos a ver, pero ¿quién? O en dónde, o cuándo sucedió esto, ¿sí? Para como que nos ubicamos. Incluso lo he escuchado ya hasta como de moda de alguna manera con los estudiantes, que les están platicando algo y ellos mismos expresan esto de contexto, ¿no? Tiene que ver con eso, definitivamente el contexto es esa realidad pues experimentada por el autor que lo hace crear su texto y entonces entendemos cuál es la intención, cuál es el propósito de su obra, ¿sí? Muy bien. Decíamos también que la sociedad y la literatura y la sociedad, pues están íntimamente relacionadas, ¿sí? Por un lado, la sociedad está en constante cambio, construye nuevas realidades a partir de la literatura. Ahora, en el caso de la literatura, es un recurso estético discursivo que expone ideas y teorías sobre el mundo moderno. Narra y explica y describe la realidad social. Entonces, tanto la naturaleza de la sociedad, nuestra manera de vivir y de ir evolucionando o tristemente a veces lo vemos en nuestras sociedades con la violencia y todo lo que se toca, lo que se experimenta en estos tiempos, involucionando también, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Este, entonces, tanto con esa naturaleza de la sociedad, se crean textos literarios. El autor utiliza eso que está pasando en la sociedad para crear sus obras. O también un autor, debido a su visión, a su imaginación, a su sabiduría,
crea un texto que impacta a la sociedad y cambia incluso el paradigma, la filosofía, la manera de vivir, la manera de pensar. Todo el impacto, imagínense, ¿verdad?, que puede tener una obra literaria, puede venir a revolucionar a la humanidad, ¿sí? Entonces, íntimamente relacionados, la literatura y la sociedad. De ahí es que empezamos, como que cobra mayor sentido, ¿verdad? El valorar, el entender la literatura. El por qué siempre desde muy pequeño se nos dijo hay que leer, acércate a la literatura, pues porque es una fuente de conocimiento, es una fuente de sabiduría. Entonces, al conocer tantas maneras de pensar, enriquecemos la nuestra y tenemos mucho mayor apertura. Muy bien, seguimos. Llegamos a esta parte de los tres momentos históricos donde se agrupan los textos literarios. Primeramente, hablamos de una literatura indígena o prehispánica que fue desde el origen de las primeras culturas hasta la llegada de los españoles. Ahí hablamos de literatura prehispánica o literatura indígena. Obviamente, pues imagínense, ¿no? Ya hablaremos aquí con la misma representación con la imagen, ¿verdad? Eran momentos, pues, de los mayas, de estas grandes culturas milenarias, los mixtecas, los aztecas, los mexicas, todas estas culturas prehispánicas extraordinarias, que principalmente estaban como sus filosofías, su manera de pensar, eran estar en armonía con la naturaleza. Fíjense estas sociedades, ¿verdad? Antiguas, con mayor conciencia que nuestras sociedades de hoy en día. En esos tiempos, pues se cazaba justo por la mera necesidad de alimento y siempre con una reverencia, con un agradecimiento a los animales, a todos los elementos, al fuego, a la tierra, al aire, en fin, ya hablaremos más al respecto. Pero si se pensaba, si se vivía de esa manera, pues ya sabrán, ¿no? La manera de, entenderán mejor por qué esos textos de estos autores que hemos estado leyendo en esta semana, ¿no? Quetzalcóatl, por ejemplo, eh, y estos poemas con esa intención reverencial. ¿Sale? Bueno, ya profundizaremos más al respecto. Después se habla de otro periodo aquí en México, eh, la época colonial. A la llegada de los españoles, el proceso de mestizaje, la implantación de una nueva cultura, de una nueva filosofía, la religión y un sinfín, la exaltación de estos reyes, ¿verdad? De estas maneras de pensar, de estas maneras de vivir. Entonces, si yo me doy cuenta que es un texto producido en esta época, en este periodo histórico, seguramente ya simplemente por la época donde se creó el texto, me va a llevar a una imagen, me va a llevar a un acontecimiento, sé lo que se vivió en ese periodo histórico, por lo tanto, mi interpretación del texto pues es mucho más sensible, mucho más atinada, conocemos en realidad la intención, el propósito del autor. Y ya en nuestros tiempos, bueno, pues una literatura desde los albores del siglo XIX hasta nuestros días, infinidad de intenciones, ¿verdad? De estilos, de formas, mucha libertad. En principio, la literatura como un medio de expresión e instrumento político también. Entonces, vamos a
continuar a revisar estos de manera más concreta, estos periodos y sus características. Primeramente, la literatura prehispánica, ¿sí? Se habla de literatura prehispánica cuando al conjunto de obras propias de las culturas autóctonas de nuestro continente, como los aztecas, los mayas, la cultura inca, en fin, ¿sí? Esto significa que además, bueno, de estas culturas no poseyeran expresiones literarias, sino que su precariedad las hizo más endebles, llegando solo al testimonio oral hasta nosotros. Algunos códices, algunas pinturas muy antiguas que pueden dar de alguna manera fe de el Popol Vuh, por ejemplo, ¿no? Y muchísimas obras, pues, antiguas que dan eh, claridad de estas maneras de pensar, de estos estilos, de estas formas de vivir. ¿Qué características tienen las obras literarias prehispánicas? Son anónimas y colectivas. Sus creaciones literarias carecen de autor, fíjense qué interesante, carecen de autor porque no les interesaba dejar constancia de sí mismos, sino de la comunidad. No había pues ese ego en ese sentido, ¿no? El querer ser tomados en cuenta, algo completamente contrario en nuestros días, ¿verdad? Lo vemos con las redes sociales, pues sí, todo este fenómeno de interacción, imagen, forma, y demás que experimentamos en nuestros días, pero en esta literatura prehispánica por eso es que carecen de autor, porque no querían dejar constancia de sí mismos, sino de la comunidad. Cuánta conciencia. Agraria, consideraban a la tierra y en general a la naturaleza como su gran madre, la Pachamama, ¿verdad? De la cual recogían los frutos necesarios para vivir. Por eso siempre estos rituales, estas reverencias, que fíjense a propósito de ahí surge el teatro. El teatro surge desde el hombre prehistórico, eh, pero en este periodo prehispánico también se hacía reverencia a los dioses alrededor del fuego, ¿no? Alrededor del fuego, hacer reverencia a los dioses del aire, de la tierra, de los cuatro elementos, también a bailar y agradecer a los animales que cazaban para respetar su alma, el que les hayan quitado la vida para alimentarse, pero había pues un agradecimiento, les digo, todo un ritual incluso para venerar el alma de ese ser. Era oral, fue creada en diferentes idiomas, el quiché, el náhuatl, etcétera. Gracias a esto, las tradiciones han sido transmitidas de padres a hijos, generación en generación. Panteísta porque tenían una relación directa con los dioses. ¿Quiénes eran los dioses? ¿O cuáles son los dioses? La verdadera creación, ¿verdad? Pues el sol y la luna, los elementos, tierra, fuego, aire, viento, ¿sí? Que siempre se les rendía culto. Impresionista y nostálgica debido a que las emociones, sentimientos era la alegría, el dolor, la animosidad, en fin. Eh, Algo muy distinto, ¿no? A nuestros días, ya les decía, con la llegada de los españoles, pues esto espiritual, esta conciencia, bueno, se fue permeando hasta la religión, hasta lo que tenemos en nuestros días, pues con la llegada de los españoles, ¿verdad? Entonces, es interesante porque pues entendemos, les decía, conocer esto, conocer de la historia de nuestro país, del continente, de nuestro planeta, pues nos ayuda a conocernos más y mejor a nosotros mismos. Entendemos por qué pensamos como pensamos, ¿sí? De dónde venimos genéticamente, ¿sí? Este,
históricamente qué ha sucedido para que un pueblo esté como esté, en fin. Bueno, este otro periodo, a la llegada de la colonia, pues imagínense primero la aniquilación terrible de todos estos grandes pueblos, de estos pueblos extraordinarios, magníficos, de sabiduría trascendental. Bueno, pues es la llegada de la colonia, esa naturaleza del ser humano por querer acabar e imponer su manera de pensar para apropiarse de territorio, de riquezas, entre comillas, riquezas y demás. Bueno, entonces, para comprender lo que representa la literatura colonial, es preciso iniciar por determinar que se habla de colonia cuando un país eh, invade o domina a otro, ¿sí? Es así que cuando hablamos de literatura colonial nos referimos a los textos que se crearon dentro de las colonias, ¿sí? Obviamente, exaltando, exaltándose a ellos como colonizadores, no al pueblo colonizado definitivamente, porque pues justo lo que quieren hacer es imponer sus creencias. Bueno, ¿qué características tiene la literatura colonial? Hay mezcla de temas, ¿sí? En este sentido y durante su desarrollo, ha sido posible identificar temáticas con el amor, la religión, la filosofía, relatos de hechos históricos y cómo a la vez estas se han mezclado en varias de las obras. Definitivamente hay inquisición, ¿verdad? En sus temas. La llegada de este proceso en América significa una vigilancia permanente a la cultura intelectual, de modo que se prohíben o se aceptaban una cantidad reducida de textos escritos, los textos escritos publicados en el continente, además de los que venían en territorio español. Tenía que pasar por el visto bueno del mester de clerecía, es como la máxima autoridad en esos tiempos de la iglesia para saber si sí se podía hablar de ese tema, porque bueno, tiempos de Santa Inquisición, ya lo sabemos, ¿verdad? La llegada de este periodo tan oscuro, eh, donde, bueno, pues se asesinaba, se quemaba a la gente en nombre de Dios, en nombre de la religión, de una manera muy, pues muy errónea, muy fanática, muy equivocada, ¿verdad? Pero bueno, es parte de un momento histórico. Todo aquel que no pensase con los cánones, de acuerdo a los cánones, a la filosofía de la iglesia, era considerado como brujo, como hechicero, como mago negro y a la hoguera. Entonces, épocas oscuras, difíciles, y pues es muy interesante conocer que pues, todo lo que hemos pasado como sociedad. La lengua, obviamente, al ser desarrollada por los españoles, pues el español es precisamente la lengua que se aborda en este proceso colonial. Eh, Distribución de los textos, si bien la llegada de la imprenta posteriormente va a permitir una circulación de una gran cantidad de textos de forma masiva, esto sucede tiempo después del auge de la literatura como colonial como tal. Por ello, en este momento se habla de una distribución que se hace a través de copias manuscritas. Así se distribuía los textos dentro del tiempo de la colonia. Obviamente hay exaltación de reyes, este, y de los conquistadores, de los gobernantes, pues para dominar más, para ir cambiando, educando, formando a las nuevas generaciones de que ellos son los vencedores, que ellos son los, así es la correcta forma de pensar, la correcta forma de vivir, que ellos son los triunfadores, en fin. Sí, esto que ya conocemos, de alguna manera lo hemos reflejado también en
ciertos sectores de nuestras sociedades políticas y sociales también, culturales y demás. Hay regreso a las estructuras formales en cuanto a la forma y en cuanto al estilo. Sí, un punto esencial es que en su producción fue de regreso a las estructuras formales que se habían sido implementadas por poetas en el siglo de oro, ¿sí? Donde se encontraba a menudo el soneto. El soneto, ¿qué es el soneto? Una forma de crear poesía, uno de los subgéneros poéticos, a través de los cuales se puede crear poesía de una manera muy artística, muy compleja. Un soneto son 14 versos en decasílabos, de 11 sílabas cada verso, distribuidos en 4 estrofas, 2 cuartetos, 2 tercetos. Es una forma de hacer poesía algo complicada, pero bueno, en este periodo histórico que se le daba mucha importancia a la forma, a la elegancia de la palabra, cosa contraria en otros periodos históricos, ¿no? La forma pasa a un segundo plano, el primer plano es el fondo y así sucesivamente. Es lo que les hablaba anteriormente con lo de las este, vanguardias literarias, los sismos que cada uno viene a querer eh, imponer pues sí, tratar de cambiar la visión que hay en torno a la estética, en torno al arte, en torno a la filosofía. Bueno, ya en la literatura en el siglo XIX surgen dos movimientos, ¿sí? Ya que aquí tiene lugar las revoluciones liberales que se dan en un primer momento, que es el ascenso al político a la burguesía, y en una segunda parte la mayoría de las revoluciones liberales han concluido, la economía capitalista se ha establecido definitivamente. Y entonces surgen estos dos movimientos artísticos, dos movimientos literarios, el romanticismo que da predominio al sentimiento sobre la razón y por el contrario el realismo, ¿sí? Que es mucho más pragmático, más concreto, que pone en evidencia las experiencias sociales, las vivencias y demás. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del romanticismo tuvo su origen en el movimiento prerromántico, ¿sí? En Alemania entre 1750 y 1770, donde inicia la superación estética neoclásica y también en el caso, por ejemplo, del realismo, ¿sí? Que hay una imitación del método científico, que hay una presencia de un narrador que lo sabe todo, ¿sí? Que adopta el papel de alguien, participa en la historia. Son características de estas obras románticas. Hay verosimilitud, los argumentos se basan en la realidad cotidiana, les digo, son una cuestión más histórica también, está relacionada el realismo con lo histórico. Así que la sobriedad y el estilo sencillo, sin complicaciones formales, como el científico. El autor busca ante todo claridad y exactitud y se prefiere la novela como principal género literario, ¿sí? Y por último, otro movimiento dentro de este periodo histórico, que es el naturalismo, que procede de una tendencia novelística desarrollada en Francia a partir de 1871 por Emilio Zola. Se trata de que el novelista estudie a sus personajes y los describa con exactitud científica. Está derivado de aquí del mismo realismo, mostrando que su conducta obedece a la influencia de la biología y al ambiente social. Por eso vas a ver una pintura naturalista, vas a encontrar precisamente personas dentro de estos contextos campiranos y naturales, ¿sí?
el escritor naturalista utiliza descripciones muy detalladas y explica el comportamiento de los personajes, apoyándose en la psicología y la medicina. Además, se muestra más audaz en la descripción de aspectos sórdidos o desagradables de la vida humana. Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Ya tenemos más de una hora de sesión para dar espacio si es que hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, el viernes continuamos con nuestra sesión y a concluir con esta presentación que, bueno, también les he subido a plataforma, al foro de novedades, para que les sirva de apoyo para la realización de sus actividades y para complementar su aprendizaje. Nos dice Guadalupe, ninguna, gracias. Muy bien, entonces con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Muchas gracias, Guadalupe, damas en este caso, por acompañarnos de manera síncrona. Espero que haya sido de tu agrado la sesión, que hayas aprendido algo nuevo, que hayas disfrutado de la sesión y nos encontramos para la próxima, el próximo espacio abierto para el aprendizaje, el próximo viernes. Pasen buena noche, que descansen. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.